Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. ¿Cómo se pagarán los tributos correspondientes al 2020? ¿Qué adecuaciones se han hecho durante el año por el impacto de la COVID-19? ¿Qué modificaciones tendrán los tributos en el transcurso del año 2021? De estos y otros temas, pues estaremos hablando hoy en esta mesa redonda en la que también pues estaremos atendiendo al impacto, la influencia que tiene la tarea de ordenamiento en el orden tributario en el país. Tengo el placer de que me estén acompañando, como casi siempre en las primeras semanas de enero, las autoridades de la Oficina Nacional Tributaria, encabezadas por la jefa de la oficina, la compañera Mariblanca Ortega Barredo. También me acompaña esta tarde la vicejefa primera de la ONAT, la compañera Joandra Cruz Dovales, la compañera Belkis Pino Hernández, vicejefa de la propia Oficina de la Administración Tributaria, y el compañero Reinaldo Alemán Mondeja, vicejefe de la ONAT. Con ellos estaremos compartiendo esta casi hora de programa con detalles sobre todo el actuar de las autoridades tributarias y consejos importantes para los contribuyentes. Será la primera de 2 mesas redondas dedicadas a este tema. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra emisión de hoy. Hoy en la mesa redonda. Nuevas normativas legales como parte de la tarea de ordenamiento pone en práctica la Oficina Nacional de la Administración Tributaria en el país. Los esfuerzos de los vueltabajeros durante el año que marcó la vida de todos lograron aportar ingresos a una de las obras sociales más nobles de la revolución. La Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, en Playa, potencia su sistema de trabajo como parte del proceso de informatización de la sociedad. Hoy en la mesa redonda. Bueno, antes de entrar en el tema de nuestra mesa redonda de hoy, vamos, como es habitual, a la sección La Noticia del Día. La Guardia Nacional se ha desplegado en Washington y en otros lugares de los Estados Unidos ante las amenazas de protestas armadas en ese país para el próximo 20 de enero, día de la toma de posesión del nuevo presidente Joe Biden. De cara a la asunción de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, el FBI anunció sobre posibles protestas armadas durante esta asunción en los diferentes estados de Estados Unidos. También se espera que haya manifestaciones de este tipo en Washington, escenario de la insurrección en el Capitolio la semana pasada. El boletín del FBI que obtuvo CNN remarca la preocupación de que los simpatizantes del presidente Donald Trump incurran en más actividades violentas. La noticia llega mientras las medidas de seguridad se endurecen en distintos puntos del territorio para la toma de posesión de Biden. Esta es la imagen de la Guardia Nacional que ha empezado a desplegarse en Washington para garantizar la seguridad en la toma de posesión de Joe Biden como presidente el próximo miércoles. El dispositivo policial se ha ampliado después del violento asalto al Capitolio de seguidores de Donald Trump. Bueno, es la noticia del momento en los Estados Unidos. Este estado, pudiéramos decir, de zozobra para la toma presidencial del próximo 20 de enero, mientras también se conoció en la jornada de hoy que 8 senadores de Estados Unidos pidieron explicaciones al secretario de Estado Mike Pompeo por la injustificada inclusión de Cuba en la llamada lista de estados patrocinadores del terrorismo. Los 8 senadores pues llegaron enviaron esta petición al secretario de Estado en la jornada de hoy y ha tenido pues ya presencia en los medios de comunicación este reclamo que también se da en medio de la sesión del Congreso que está analizando la destitución o no del presidente Donald Trump. Son las noticias del momento en los Estados Unidos que también pues recorren el mundo a esta hora y con ella iniciamos nuestra mesa redonda de hoy. Hablemos entonces del pago de los tributos, las adecuaciones que estos han tenido y la tarea de ordenamiento y su influencia en este proceso. Bueno, siempre a principios de enero traemos acá este tema de los tributos a nuestra mesa redonda por el impacto que tiene en buena parte de nuestra sociedad y porque de hecho ya prácticamente todos los cubanos de una manera o de otra pues tenemos que pagar algún tributo en toda nuestra vida cotidiana. Hoy estaremos hablando de la campaña que ahora comienza y también miraremos hacia lo que transcurrirá
en el 2021. Pero me gustaría comenzar hablando con la jefa de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, precisamente sobre el año que cierra, el 2020, que fue un año difícil para todo el país y para la Administración Tributaria planteó retos. ¿Cómo asumieron desde la ONAT el reto de la COVID-19, lo que implicó para ustedes, las decisiones que se tomaron y cuáles de esas decisiones, María Blanca, se mantienen de cara al 2021? Buenas noches, Randy, y buenas noches también a todos los televidentes y también los radioyentes. Como cada año, estamos aquí en esta fecha, además espacio que agradecemos para poder informar adecuadamente a nuestros contribuyentes y en general a la ciudadanía. Fue, como bien tú dices, un año complejo para la administración tributaria también, complejo por el recrudecimiento del bloqueo y además se sumó también el efecto de la pandemia. Eso conllevó a que nuestras oficinas tuvieran que rediseñar los sistemas de trabajo que veníamos empleando. Fundamentalmente, el trabajo de la ONAT se hace desde el punto de vista de asistencia e información a los contribuyentes. Lo hemos venido haciendo de manera presencial en las oficinas. Y el escenario nos conllevó a rediseñar ese sistema de trabajo, a implementar en todas las oficinas vías de comunicación para informar y también para comunicar decisiones que habíamos adoptado a los contribuyentes. Y aunque mantuvimos trabajando las 168 oficinas en todo el país, alguna que otra por algún evento estuvo al menos cerrada o semicerrada en algún momento, pero no fue lo que nos caracterizó. Sí, desde adentro nos mantuvimos dando servicio. Hubo momentos que tuvimos solamente con presencia en las oficinas el 45% de los trabajadores de esta, el resto en teletrabajo o en trabajo a distancia. Y por tanto, nosotros fuimos a poder dar esa asistencia y esa información a través de vías que fuimos construyendo. Nosotros hoy, desde mediados del 2020 y hasta hoy, y se mantienen en el tiempo, que creo que es importante hacer esa precisión, establecimos correo consulta en todas nuestras oficinas municipales. Correo, y establecimos también líneas telefónicas directas para que los contribuyentes incluso pudieran recibir tanto información de las adecuaciones que habíamos hecho, o también ellos pudieran darnos a nosotros cualquier movimiento que tuvieran sus datos registrales, porque a veces pues cambian de dirección, cambian de vías de comunicación con ellos, y a través de estos teléfonos y a través de estos correos consulta pues nos podemos mantener nosotros activos con ellos. Creo que es algo que no logramos en todas las oficinas. Tuvimos cerca de 20 y un poquito más de oficinas que no se recibió ni una sola consulta, no interactuamos a través de estas vías. Y yo llamo a poderlo hacer, porque no es lo mismo contactar directamente con las oficinas municipales que atienda a cada contribuyente, aunque nosotros con gusto lo hacemos también a través de del correo consulta que está establecido en la oficina central. Pero es mucho más directo la interacción cuando se establece con su propia oficina. Se conocen más las particularidades. Claro, por tanto llamamos a que puedan también seguir utilizando esta vía, que podemos desarrollarlo aún más. A partir de marzo se adoptaron decisiones y cambios que tuvimos que introducir en los temas tributarios. Por ejemplo, a partir de las actividades que se les aprobó suspender por la propia pandemia, pues en consecuencia de esas actividades suspendidas, nosotros pues también exoneramos del pago de los impuestos, de las cuotas y también de las tasas que en este momento tenían que pagar los contribuyentes, pues se exoneraron de ese pago. Exoneración que tuvo incluso en el mes de junio un momento donde llegamos a tener en el entorno de más de 247.000 trabajadores por cuenta propia suspendidos de la actividad fundamental y como consecuencia también del pago de sus obligaciones tributarias. A ellos y también a los trabajadores contratados que tienen esos titulares. Por tanto, importante, esta suspensión va a tener reflejo también en la campaña de este año. Por eso queríamos hacer alusión a este tema. De igual manera, pues se aplazaron los tributos que había que pagar, incluyendo la campaña del año 2020. Y ese aplazamiento conllevó también que cuando se restituyera el pago, pues entonces se le concedió una bonificación del 5% a los contribuyentes que pagaran en los primeros 60 días, porque se otorgó un plazo de 180 para poder pagar todos esos tributos que estaban aplazados.
bonificación que también tendrá su explicación cuando hablemos de la campaña de este año. También, a partir del desarrollo que fue llevando la ONAT en los sistemas informáticos para facilitar el pago de los tributos por vía electrónica, pues se aprobó un 3% de bonificación para los que utilizaran estos canales. Un por ciento de bonificación que se mantiene durante este año. Y creo que una de las medidas también mejor recibida por los propios contribuyentes fue que aplicamos una reducción del 20% a las cuotas tributarias mensuales de manera general, excepto a los arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios que tenían aprobado prestar servicio a los residentes y no residentes, que se les aprobó un 40% de reducción. ¿Fue una de las actividades más afectadas? Porque era una de las actividades más asentadas. Bueno, y esas cuotas, eso decirte quiero que abarcó más de 132.000 trabajadores que se le hicieron modificación a sus cuotas tributarias mensuales. Creo que es importante, esas son las cuotas que se van a mantener ahora mismo, en esta circunstancia, hasta tanto no cambien las condiciones que generaron esa modificación, esa reducción de las cuotas, la vamos a mantener. Por el momento no hay incremento en las cuotas tributarias, creo que es importante hacer esa precisión. Y bueno, se mantiene la facultad de los gobiernos municipales también para poder hacer adecuaciones cuando lo comprendan, y mantendremos estas cuotas hasta tanto las condiciones vayan cambiando y bueno, en dependencia de ya el desarrollo económico, que puedan tener algunas actividades que pueda entonces hacer alguna modificación, pero mientras tanto eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. ¿Hubo alguna modificación también con las cuentas bancarias fiscales, tengo entendido? Y las cuentas bancarias fiscales, pues se les redujo el saldo mínimo a mantener en esas cuentas en un 50%, que es equivalente a una cuota mensual. Esas fueron las transformaciones más importantes, Randy, no son todas, fíjate, pero fueron las más importantes, que también van a tener impacto en el trabajo de la administración tributaria y por consiguiente repercuten en nuestros contribuyentes durante este año. Por eso nos parecía importante abordar el asunto de las modificaciones que tuvimos en el 2020, producto de lo que ya explicamos de la pandemia, que se mantienen en el 2020, en el 2021, y además también explicar cómo nosotros hemos sustentado desde el punto de vista de la informatización todos estos cambios para que los contribuyentes también tengan facilidades, no solamente para el pago, sino para conocer estas modificaciones que hicimos en cuanto a modificaciones de cuotas, en cuanto también al tiempo suspendido, que hoy tiene una trascendencia en los que van a presentar la declaración jurada, pues puedan hacer esas consultas con mucha más facilidad, sin necesidad de acudir a nuestras oficinas. Creo que son los principales cambios que tuvimos que hacer en el año 2020, y algo muy importante, Randy, que a pesar de todas estas modificaciones, lo difícil que fue gestionar los ingresos, complejo, un escenario complejo, pero pudimos recaudar niveles de ingresos al presupuesto del Estado que permitió mantener los servicios básicos y además asumir los gastos que, como bien se ha explicado, sobrepasan los 1.300 millones para poder cubrir esos gastos que fue generando la pandemia. ¿Quiere decir que la respuesta de los contribuyentes en sentido general fue positiva? Y yo creo que fue positiva, incluso contribuyentes que estaban aplazados, que siguieron haciendo su actividad, pero se les aplazó la posibilidad, o sea, se les dio la posibilidad de no pagar, de aplazar esas obligaciones, lo estuvieron haciendo, y también pues las personas jurídicas jugaron un papel importante en lo que se pudo recaudar. Pero yo creo que es significativo señalar el esfuerzo que se hizo por todos para poder llegar a los niveles que llegamos de ingresos y poder cubrir los gastos que teníamos previstos en lo que fue posible. Fue un año tenso para todo el país, la administración tributaria también lo sufrió, pero lo importante es que hubo la capacidad de adecuarse a las condiciones y de buscar la manera en que se estableciera una relación cada vez más estrecha entre la Oficina de Administración Tributaria y los contribuyentes. Y sobre todo con el gran objetivo, que por supuesto es poder llenar el presupuesto del Estado de los recursos necesarios para seguir el desarrollo del país en estas tensas condiciones. Así pasó en Pinar del Río, donde la ONAT pues gestionó los ingresos para el presupuesto, así nos los cuentan desde ese territorio.
¿Cómo ha impactado el deterioro de los indicadores epidemiológicos en la economía del país? Interrogantes que a la luz de casi un año de reportarse el primer caso positivo al nuevo coronavirus en Cuba, ven en números la respuesta de lo que repercute un retroceso en el enfrentamiento a la COVID-19 para el presupuesto del Estado. La paralización casi total de los servicios, el decrecimiento de los ingresos, el aplazamiento en el pago del impuesto sobre utilidades y la depresión del ejercicio de la actividad por cuenta propia agravaron el panorama de Pinar del Río en el último trimestre del año, acentuado por los efectos de eventos hidrometeorológicos. Dicha situación repercutió en la suspensión de 22.642 licencias, correspondientes a más de 60.000 actividades del trabajo por cuenta propia, lo que significó para Vuelta Abajo un sacrificio fiscal de más de 30 millones de pesos. Para maximizar los ingresos, tuvimos que mantener o diseñar una estrategia de gestión y seguimiento diaria. Se identificaron las reservas existentes en cada uno de los municipios, reservas de ingresos. Se potenció el cobro de la deuda tributaria de las personas jurídicas. La administración tributaria en Pinar del Río se vio obligada a modificar procedimientos y maneras de hacer desde otras modalidades de empleo a fin de reforzar el control fiscal. Trabajamos en lograr cerrar una campaña de declaración y pago de ingresos personales que estuvo aplazada también hasta el 30 de diciembre, alcanzando un 99,9% de presentación en el sector de la agricultura y un 93,3% de presentación para el resto de la figura. El respaldo a la atención a pacientes positivos y a los casos sospechosos en centros de aislamiento, áreas de control de foco o en cuarentena supuso un reto mayor en medio de las limitaciones financieras. Los esfuerzos de los vueltabajeros durante el año que marcó la vida de todos lograron aportar ingresos a una de las obras sociales más nobles de la revolución. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, especial para la Mesa Redonda. Más de 20 años mirando más allá de la noticia, con el mismo espíritu que Fidel le imprimiera desde su primera emisión. La historia, los hechos, los protagonistas de las últimas 2 décadas registradas en un mismo programa. Fidel concibió este espacio para informar y orientar al pueblo, para escuchar y además aprender del genio colectivo de ese pueblo. Yo creo que en la misma medida en que hagamos más sistemáticos estos encuentros, esta información desde la gestión de gobierno, desde la acción de gobierno, en los problemas más cardinales, en los problemas más candentes, en los problemas que más preocupan, en los problemas en los cuales también hay todo un grupo de propuestas, estaremos también haciendo culto coherente al pensamiento de Fidel y a los propósitos con los que él concibió este programa. Seguimos en combate. Bueno, ¿y cómo será la campaña de declaración y pago de tributos que comienza en los próximos días y que tiene que ver con la actividad económica del año 2020? Sobre eso nos informa ahora en la mesa redonda la compañera Belkis Pino Hernández, vicejefa de la Oficina Nacional de Administración Tributaria. ¿Cómo está concebido, Belkis, este año la campaña? ¿Cuándo comienza? ¿Quiénes son los implicados, las personas que deben ir a declarar y pagar en esta campaña? Buenas noches, Randy, para ti y para todos los televidentes y radioyentes que nos acompañan en la noche de hoy. Bueno, la campaña de declaración y pago de tributo de este año, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 137 del Presupuesto del Estado para el año 2021, se inicia el próximo 28 de enero. Es decir, que el 28 de enero comienza la campaña de declaración jurada. Esta campaña, al igual que en campañas anteriores, comprende los mismos tributos, es decir, el impuesto sobre ingresos personales, que como ya se conoce, esta declaración jurada la tienen que presentar los trabajadores por cuenta propia que tributan bajo el régimen general, los artistas, el personal de apoyo de la cultura, los comunicadores y los diseñadores y los trabajadores de las sucursales extranjeras que reciben gratificaciones.
Y al igual que presentan también la declaración jurada del impuesto sobre ingresos personales, los usufructuarios de tierra estatales, los propietarios de tierras agrícolas, los tenedores de ganado sin tierra y otros productores de alimentos. Y el sector cañero, que aunque no comienza el próximo 28 de enero, sino que comienza el 1 de julio, también presentan la declaración. Porque ellos lo jurada. hacen después de que termina la zafra. Exacto, ellos lo hacen de acuerdo al cierre de su ejercicio económico, que posteriormente se explicará acá. Y para este sector de contribuyentes, entonces se inicia el 1 de julio y culmina el 31 de octubre. Ahora, también tiene esta campaña el impuesto sobre utilidades, que ya sabemos que lo tienen que presentar esta declaración jurada, las empresas estatales, las sociedades mercantiles que también aportan el rendimiento de la inversión estatal, y además las cooperativas de créditos y servicios, las cooperativas de producción agropecuaria y las cooperativas no agropecuarias, que también presentan la declaración jurada del impuesto sobre utilidades. Además de estos 3 declaraciones juradas, también entran dentro de este proceso de declaración y pago de tributos el impuesto sobre el transporte terrestre, que es algo que ya estamos acostumbrados a pagar. El pago de la chapa, como le dicen. Exactamente, y que se extiende hasta el 30 de septiembre, al igual que la propiedad o posesión de embarcación. Ahora bien, preguntabas cómo impactaba la tarea de ordenamiento o las afectaciones de la COVID en esta campaña. Lo primero que tenemos que decir es que las declaraciones juradas liquidan el ejercicio que concluyó, es decir, el ejercicio 2020. Por tanto, esos ingresos que se declaran hoy no están impactados por la tarea de ordenamiento. La tarea de ordenamiento comenzó el 1 de enero, por tanto, los ingresos que se declaran en esta declaración, valga la redundancia, no tienen ningún impacto de la tarea de ordenamiento. Y por tanto, la declaración jurada que presentarán las personas que están obligadas a presentar el impuesto sobre ingresos personales es la misma que han presentado en campañas anteriores. Se mantiene el mínimo exento de 10,000 pesos, se mantienen los porcientos de gastos establecidos por las diferentes actividades. Sí, que es verdad decirlo, 10,000 pesos es el mínimo exento para este ejercicio, porque ya se sabe que cambió para el próximo, pero para este ejercicio los que van a pagar ahora es 10,000 pesos el mínimo exento. Exactamente, porque estamos liquidando los ingresos del 2020 que todavía no se había iniciado la tarea de ordenamiento. Y de igual manera se mantiene, y así se dispuso en la ley de presupuesto, la bonificación por el pronto pago. En este caso, para los que paguen y declaren antes del 1 de marzo, podrán descontarse el 5% en el impuesto sobre ingresos personales, y en el caso del transporte terrestre se podrán descontar el 20% para aquellas personas que lo paguen antes del 28 de febrero. Ahora, si bien estamos diciendo que se mantiene la declaración jurada, por tanto se mantiene la escala que estaba establecida, tanto para las personas naturales, dígase trabajadores por cuenta propia, sector artístico, el personal que recibe gratificaciones, los diseñadores, etcétera, como para el sector agropecuario, que recordemos que para este sector, desde la campaña anterior, se fijó un tipo impositivo fijo, en este caso del 5%, para la declaración jurada, para el cálculo del impuesto. Y este tipo impositivo fijo del 5% para el cálculo de esta declaración jurada se hace extensivo en la ley de presupuesto para el sector cañero. Es decir, que el sector cañero que presenta su declaración jurada a partir del 1 de julio también calculará su impuesto utilizando un tipo impositivo fijo del 5%, es decir, que no tendrían que correr sus ingresos por la escala progresiva que tiene la declaración jurada. De igual manera, Randy, pudiéramos decir que si bien no tiene impacto en esta declaración jurada la tarea de ordenamiento, sí tiene impacto las afectaciones de la COVID, como explicaba la jefa de la UNAC. Y en ese sentido, el gobierno, como medida compensatoria, determinó, debido a la pérdida de ingresos que tuvieron los trabajadores por cuenta propia, exonerar de la presentación y pago de la declaración jurada del impuesto sobre ingresos personales a los trabajadores por cuenta propia que estuvieron suspendidos por 6 meses o más durante el ejercicio 2020. Es decir, que estos contribuyentes, que ya la jefa ahorita planteaba que es una suma bastante considerable de trabajadores por cuenta propia, no tendrán que presentar por este año la declaración jurada del impuesto sobre ingresos personales.
El resto de las figuras, bueno, tendrán que presentar su declaración jurada, al igual que el resto de los trabajadores por cuenta propia que tienen esta obligación y que no estuvieron suspendidos, tendrán que presentarla, pero lógicamente no tendrán afectación porque en la declaración usted declara los ingresos reales que tuvo y en dependencia de esos ingresos es que calcula el impuesto. Ahí, por ejemplo, conocemos todo porque hemos interactuado a través de los correos consulta, como se explicaba ahorita, con el sector artístico. Que muchos estuvieron afectados. Muchos tuvieron afectaciones. Bueno, para este sector tendría que presentar la declaración jurada, pero si durante el año no tuvo ingresos, la presentan con ingresos brutos declarados en cero. Y al declarar sus ingresos en cero o minorados en la cuantía en que realmente obtuvieron los ingresos, lógicamente o no les da a pagar la declaración jurada o el impuesto a pagar es mucho más pequeño que en años anteriores. Es decir, que todo estará en correspondencia con los ingresos que realmente se obtuvieron. De igual manera, para esta campaña, como bien se decía, a partir de las medidas que se tomaron de aplazar todos los tributos y conceder una bonificación del 5% para todos los que pagaron antes del 30 de diciembre y un 3% para los que lo hicieran utilizando los canales electrónicos con el objetivo de evitar la presencia, ¿no?, de los contribuyentes en el banco para evitar el contagio de la COVID. Bueno, pues esos beneficios también se verán reflejados en la declaración jurada. Está establecido que todos los tributos se consideran totalmente pagados. Por tanto, aun cuando usted tuvo un descuento de un 5% por pagar dentro del término de hasta el 30 de diciembre, o bien tuvo un descuento de un 3% por haber pagado a través de Transfer Móvil o otras plataformas, canales electrónicos, pues esos descuentos también se van a reflejar en la declaración jurada. Y podrá entonces el contribuyente descontarse el tributo, la parte que efectivamente pagó, y además en una fila específica donde se aparecen las bonificaciones concedidas por el Ministerio de Finanzas y Precios, podrá entonces descontar ese 5% y ese 3% como beneficio que se le otorgó por las afectaciones de la COVID. En el caso de los productores agropecuarios, los productores calleros que tienen sus particularidades, ¿cómo va a hacer el proceso? ¿Qué recomendaciones le puede dar? Bueno, para este sector de contribuyentes, de igual manera, nosotros hemos establecido los diferentes canales de pago. También ellos pueden realizar el pago a través de los canales electrónicos. De igual manera, se ha concebido la declaración jurada Excel, tanto la 08, que es para el sector de trabajadores por cuenta propia, artísticas, etcétera, como para la DJ12, que es la DJ que presenta el sector agropecuario. Y en esos cálculos, lógicamente, ya también se les facilita el llenado de la declaración jurada y se le explica en qué fila usted puede descontar estas cuantías que fueron beneficios que se otorgaron por las afectaciones de la COVID-19. Becky, la declaración jurada, ¿cómo la pueden seguir obteniendo los contribuyentes? ¿Se está potenciando la vía electrónica? ¿Qué sugerencias darle a los contribuyentes sobre este tema? Bueno, Randy, nosotros seguimos potenciando la vía digital para obtener los modelos de declaración jurada. En nuestro portal tributario, que bueno, posteriormente el vicejefe Alemán hablará sobre este tema, pueden acceder a todos los modelos en formato PDF y además a la DJ Excel, como te decía, la 08 y la 12, que les facilita también el cálculo del impuesto. Pero de igual manera sabemos que tenemos contribuyentes un poco más ancianos que no tienen todo el dominio ni el acceso a las vías digitales, y para estos contribuyentes, pues bueno, podrán acceder a este modelo en formato físico a través de nuestras propias oficinas o a través de los tenedores de libros y cobradores pagadores, que son contribuyentes, trabajadores por cuenta propia que brindan sus servicios a sus clientes, que en este caso son trabajadores por cuenta propia. Es decir, que o bien se puede adquirir por la vía digital, descargándola de nuestro sitio web o solicitándola en una memoria flash en nuestras oficinas. Bien se puede solicitar también a través del correo consulta y se le puede hacer llegar la declaración jurada, o de lo contrario, si se trata de una persona que prefiere tener el documento en físico, bueno, también lo puede obtener en nuestras oficinas. En el caso del impuesto del transporte terrestre y el impuesto sobre las embarcaciones, ¿qué adecuaciones o cómo se mantendrá este año? Bueno, de esos temas posteriormente les hablará la vicejefa primera, porque para estos impuestos realmente quedan igual, Randy.
El cambio y la modificación está precisamente en aquellos contribuyentes que lo tenían que pagar en CUC y que lógicamente al existir la unificación monetaria y tener que pagar todos los tributos en moneda nacional, pues lógicamente tienen una adecuación para el pago de estos tributos en el año 2021. ¿Cómo están preparadas las oficinas de la Administración Tributaria en todo el país para empezar la campaña? Bueno, Randy, nosotros decíamos que de acuerdo a lo que establece la ley comienza el 28 de enero, pero realmente ya nuestras oficinas están preparadas para el proceso. De hecho, nosotros mantenemos los buzones en nuestras oficinas para que puedan entregar la declaración jurada, depositarla. De igual manera se puede entregarla a través del correo certificado, que es una vía que utilizan a veces las personas que están fuera del país para poder cumplir con esta obligación tributaria. Y de igual manera nosotros en nuestras oficinas, aunque tenemos los buzones, tenemos estas vías que te explicaba, también estamos realizando acciones divulgativas porque aunque comience el 28 de enero, ya desde este momento cualquier contribuyente puede realizar el pago de su obligación y bueno, de hecho también podrá entonces descontarse el 5% por pronto pago por hacerlo antes del 1 de marzo. Y si utiliza la vía electrónica, pues bueno, ya tendría entonces un 8, un 5 más un 3 sería un 8% que se puede descontar en el caso de la DJ y un 5% en el caso del transporte terrestre. Sí, que empieza el 28, pero desde ya usted puede hacerlo. Bueno, son recomendaciones concretas, información sobre lo que va a pasar a partir del próximo 28 de enero. De todas formas, si le quedan dudas, mañana estaremos de nuevo contestando sus preguntas, sus opiniones, así que estaremos con un segundo momento en esta mesa redonda hablando de los tributos. Pero nos quedan temas por hablar, cómo se está informatizando todo el proceso, qué pasará a partir de este enero del 2021 en el pago de los tributos, así que siga con nosotros en nuestra mesa redonda. Gracias, Belki. Ante las recientes medidas tomadas en La Habana para evitar el contagio y la propagación del nuevo coronavirus y unido a ello la implementación de la tarea ordenamiento, la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, en Playa, potencia su sistema de trabajo como parte del proceso de informatización de la sociedad. En los trámites de los correos consulta, con estos tipos de trámites, La Habana en todo el año tuvo una cantidad de 25.562 trámites. Estos trámites, como le digo, fueron muy aceptados, este servicio, y además, por vía telefónica, que también la potenciamos, se recibieron un total de 19.338 solicitudes. Las descargas de vector fiscal también nos dio muchos resultados, siendo un total de 116.791 descargas de vector fiscal. Esto fue un 58% de personas que utilizaron el servicio. Nuestra institución ahora en este año hizo el lanzamiento del portal tributario, donde hay 4 servicios que se están prestando, que son el mismo servicio de correo consulta, la descarga del vector fiscal, las exoneraciones igual, las suspensiones de pago y las modificaciones de cuota. Estos servicios el contribuyente puede acceder de forma muy fácil por una dirección www.onat.gov.cu como forma de acceder a los servicios electrónicos que está ofreciendo la ONAT. Las experiencias sobre el empleo de los servicios en línea ha dejado un buen sabor para Maite, una tenedora de libros que a través de Transfermóvil realiza, entre otras acciones, el pago de los impuestos personales, la contribución a la seguridad social, el transporte terrestre y la transmisión de bienes y herencias de sus contribuyentes. Ha habido comunicación entre Telebanca, entre la ONAT y en este caso conmigo, que se hizo la prueba desde el mes de agosto. Yo sí vengo ya pagando por Transfermóvil y sí ha habido una mejoría extrema. Aún y cuando se observan resultados favorables, se trabaja por mejorar este tipo de servicios en un momento que demanda del concurso de todos para enfrentar los nuevos cambios que la COVID-19 y la tarea ordenamiento nos imponen. El camarógrafo Andrés Becerro y Odalis Pérez, especial para la Mesa Redonda. Todo nace de ti. Juntos formamos los pilares que permiten que sean estas tus realidades, tus esperanzas, tu vida.
Con el pago de tus impuestos contribuyes a crear esa sociedad mejor. Por ti, por tu familia, por todos. Tu aporte es esencial. Bueno, a partir del 28 de enero, la nueva campaña de declaración y pago de tributos. Y a esta campaña se llega con un proceso que se ha venido acentuando dentro de la Administración Tributaria de informatización de esos procesos. Veíamos el ejemplo, Alemán, de Playa, de lo que está pasando en Playa, pero ¿cómo se está expresando eso en todo el país? ¿Cómo se ha ido consolidando el proceso de pagos electrónicos, los trámites que se han facilitado a los contribuyentes? ¿Qué nos puede explicar sobre eso? Sí, buenas noches reiteradas, Randy, y para todos los radioyentes y televidentes que están al tanto de este importante espacio informativo. Realmente este escenario de la pandemia que explicaba la jefa de la ONA en su intervención demandó un esfuerzo muy importante de todo el equipo de trabajo de la Administración Tributaria, no solamente de los que se encargan de informatizar los procesos, sino también de los que se encargan de diseñarlos, porque había que adecuar determinadas decisiones que se venían tomando y darle un nivel de informatización. ¿Para qué? Para precisamente alejar a ese público de esas aglomeraciones, de esas colas y facilitarle la vida, como decimos en buen cubano. En ese sentido, nos dimos la tarea de conjunto con las instituciones que tienen que ver con esto. En primer lugar, en perfeccionar los denominados canales electrónicos de pago, que es bueno siempre recordar que estos canales de pagos electrónicos son diversos, ¿no? En estos tenemos, por ejemplo, la plataforma de comercio electrónico TransferMóvil, tenemos también los cajeros automáticos, tenemos la banca telefónica, comúnmente denominada también telebanca en algunos territorios, tenemos la banca remota, que se hace a través de páginas web, en algunos lugares se le dice kiosco, etcétera. Entonces, todos esos canales hubo que mejorarlos e implementar a través de ellos determinadas opciones para facilitar el pago de tributos. Y ahí intervienen diversas instituciones, ahí está el propio Ministerio de Finanzas y Precios, está el Banco Central de Cuba, los bancos comerciales, Banco Metropolitano, Banco de Bandé, Banco, o sea, de Crédito y Comercio, el Banco Popular de Ahorro, BPA, también está ETEXA, por supuesto. Y importante en este sentido fue un paso que se dio en agosto del año pasado, cuando se promulga previamente en julio la resolución 200. Esta resolución 200 del 2020 del Ministerio de Finanzas incluye una importante bonificación, que eso es trascendental en este tema, que es la bonificación del 3% precisamente por el uso de estos canales. Para estimular el uso de esos canales. Para estimularlo. Y también, en adición a esta bonificación, una muy importante también, por lo que explicaban también los compañeros, los colegas míos que me anteceden, es que había obligaciones aplazadas y el presupuesto del Estado necesita que esos recursos entren a pesar de que estén aplazados. Y hubo contribuyentes que decidieron aportar porque ejercían la actividad y bueno, también se otorgó un 5% a medida que se iba mejorando la situación de ellos, un 5% por pagar estas obligaciones aplazadas. Eso es importante también recordar que incluso en esa propia resolución se reconoció a aquellos que habían pagado en los meses de abril, mayo y junio, precisamente porque nosotros demandábamos esos recursos, bueno, permitió esa propia resolución compensarse esos importes a partir de los pagos que empezaron a realizar después por estas plataformas en septiembre, en octubre, en noviembre. O sea que ¿Y creció el número de contribuyentes que utilizaron los pagos electrónicos? ¿Cómo no? Si vamos a las estadísticas, si comparamos la cantidad de pagos que se hicieron en los primeros 7 meses del año, y después, a partir de que salió la resolución 200, en los últimos 5, se duplicó la cantidad de pago. El importe fue 5 veces superior. O sea, se duplicó el número de pagos y se multiplicó por 5 el importe. Nosotros todavía no estamos satisfechos con esto, ¿no? Y es importante este mensaje porque ese proceso de utilización de canales electrónicos de pago tiene varios componentes. O sea, uno tiene que tener la plataforma tecnológica para hacerlo, pero también tiene que estar con su cuenta bancaria y, por supuesto, tener una tarjeta, ¿no? Y ahí también, entonces, entra a jugar la conocida entidad REDSA, que es la entidad encargada de manejar todas estas tarjetas e incluso la red de cajeros. O sea, que es un trabajo bastante complicado. ¿Cuáles son las provincias que más
están usando los medios electrónicos para pagar los impuestos? Interesantísimo. En el monitoreo que estamos haciendo con esto, tenemos La Habana, Matanza, Villa Clara, tenemos también Las Tunas y Holguín, como provincias donde se ha incentivado y se ha utilizado mucho estos canales, y en las provincias que menos se está utilizando, ahí tenemos a Ciego de Ávila y Santiago de Cuba. Nosotros lo estamos monitoreando con un sistema de mapeo y esto también contribuye, por ejemplo, a campañas de comunicación más direccionadas en esos territorios para compulsar ese pago. Siempre insistimos en esa combinación, o sea, la plataforma, la banca, tener tarjetas y tener cuentas bancarias, porque si no, no puedes utilizarlas. Ahora, yo recuerdo que en meses anteriores, cuando se hablaba de los pagos electrónicos, había algunas quejas, algunas preocupaciones con Transfermóvil, la manera de pagar a través de Transfermóvil. ¿Eso en qué situación está ahora? Sí, eso fue un tema muy interesante, recuerdo en las mesas del año pasado. Había algunas dificultades, algunas quejas sobre el funcionamiento de esta plataforma. Y bueno, nos dimos la tarea de mejorarla, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, en implementar mejores opciones, más orientadas a los contribuyentes, con pantallas de más fácil acceso, fuera más homogénea para todos los bancos, que se entendiera más. Y, por supuesto, crear otras opciones. Y aquí jugaron un papel fundamental los propios contribuyentes. Ahora veíamos un reportaje de una de los tenedores de libros que utilizamos nosotros para la puesta a punta de esa aplicación. O sea, para que no hubiera, siempre pudiera ocurrir algún fallo, como todo en la vida, ¿no? Pero para que hubiera la menor cantidad de fallos posible, involucramos a esos contribuyentes antes de que saliera esa versión al aire, la aprobaron, nos dieron su OK y por eso tuvimos una mayor aceptación. Y muy interesante también lo decía el propio reportaje, que es esta opción de pago por carnet de identidad compulsó a resolver algo que también nos habían pedido los contribuyentes. Y no necesariamente los contribuyentes, sino personas que hacían recibían se tienen que pagar al fisco, pero no son contribuyentes. Exacto, no tienen que estar necesariamente por una herencia, por un traspaso, por una compra, una permuta. Y entonces decía, bueno, después que hago ese acto, tengo que ir al banco yo mismo presencialmente, ¿no? Creamos entonces la opción de pago por carnet de identidad, con una metodología donde tú puedes escoger el tributo, el periodo que estás pagando, etcétera, y no tienes que estar inscrito, pero tienes tu carnet de identidad y se hace ese pago. Le hemos denominado pago por carnet de identidad. Y esta opción también fue utilizada mucho en el año 2020 por personas que tenían atrasos con el fisco, o sea, con sus aportes al presupuesto del Estado. Aprovecharon también y por ahí pagaron esos atrasos que tenían y eso nos ayudó mucho. Eso facilita mucho la vida del ciudadano, eso es importante. Hablando del ciudadano, a fines de año abrieron el portal del tributo, del portal tributario del ciudadano. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué facilidades da el portal tributario del ciudadano? Sí, un día memorable, el 22 de diciembre, lanzamos el portal, también algo que también nos venían pidiendo los contribuyentes. Nosotros teníamos un sitio web desde el año 2017 y nos pidieron también, con la ayuda de muchos de estos contribuyentes, también logramos lanzar un portal con muchas más prestaciones. Este portal se hizo de conjunto con la empresa DESOF. Y explicamos también en el reportaje que tiene determinados servicios en línea, ¿no? O sea, además de mejorar la imagen corporativa, incluirle muchas funcionalidades, tiene servicios en línea muy importantes que implementan lo que explicaba la jefa al principio de la mesa, y también hacía mención la vicejefa Berqui, que todo esto que tiene que ver, por ejemplo, si a mí me modificaron la cuota, bueno, ¿cómo yo me entero de eso? Antes había que ir, llamar, estar preocupado, ahora eso se hace por un servicio de consulta al portal. Si a mí me suspendieron, ¿cómo sé si estoy suspendido o no? O sea, que eran demandas que teníamos los contribuyentes para evitar que estuvieran llamando, que tuvieran que ir a las oficinas. Cómo hacer una consulta sencilla por ahí por el portal, o cómo descargar el famoso veredicto fiscal, el papel que tiene todas las obligaciones tributarias. ¿Cómo lo descargo sin tener que esperar a que me llegue por correo, que también era una de las cosas? Claro. Recuerda que tratamos el correo postal, que si me llega, que si no me llega, que tengo que ir a la ONA, tengo que volverlo a imprimir. Bueno, lo puedo descargar ahora. Aquí hay un cambio trascendental también en este portal, que es, nosotros hemos diferenciado, aunque le hemos llamado portal tributario del ciudadano, hemos diferenciado la categoría ciudadano de la categoría contribuyente. El contribuyente también es ciudadano. O sea, un ciudadano cualquiera, nosotros cualquiera que no estamos inscritos en la administración tributaria, en el registro de contribuyentes, podemos acceder al portal, navegar, conocer, descargar documentos, modelaje, etcétera, pero no tengo acceso a datos tributarios ni a servicios de este tipo.
que fue algo también que nos criticaron. Recordamos el año pasado. Proteger la privacidad. Exactamente, un tema de privacidad, de seguridad de la información. Ahora, si yo quiero ya acceder a esos servicios que son para contribuyentes, yo tengo que registrarme en el portal como contribuyente. ¿Y cómo? Se va a la opción de registrarse y ahí están los datos que se piden, el NIT, el código, el RC05, el RC04, o sea, toda una metodología para eso. Entonces, cuando ya yo estoy adentro, ya puedo disfrutar de todos esos servicios. Que la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana estuvo apoyando ahí en ese trabajo, ¿no? Fue muy importante porque fíjense que la visualidad que tiene este portal fueron clases magistrales de especialistas ahí de la facultad, que nosotros hemos aprendido mucho, nos involucró mucho en un concepto de las infografías. O sea, bueno, ese vínculo con la universidad que siempre es importante. ¿Y las redes sociales, Alemán? ¿Cómo están en las redes sociales? Bueno, las redes sociales ha sido una explosión, ¿no? La UNAD ha tenido que estar muy activa en las redes sociales. Importante aquí nuestro perfil, UNAD, nuestra página institucional en Facebook, cada día con más seguidores, con más publicaciones. Creamos el canal de comunicación Telegram, con más de 2.000 suscriptores ya. Por ahí funciona toda una red de consultas y de interacciones, ¿no? Consultas y recomendaciones también recibimos por ahí. Tenemos un canal en Picta, también con suscriptores y con varios suscriptores, y ahí ponemos videos, y los videos de estos mismos de la campaña los ponemos ahí. ¿En Twitter? Estamos en Twitter también. Estamos en Twitter con una presencia fuerte también de seguidores y tuiteando las más importantes noticias. O sea, el trabajo en las redes sociales es bien importante, porque también es un canal que hoy se está usando mucho por la ciudadanía en general, y por ahí tenemos una alta presencia. Y se mantienen otras facilidades, ¿no? Uno, por ejemplo, decía la ICF Faber, que todas estas declaraciones juradas en Excel para el llenado de las declaraciones juradas, ¿no? De ingresos personales y de utilidades. Aprovechar un detalle que olvidaba en esta intervención del uso de los canales de pago electrónico. Nosotros estamos también precisando que las personas jurídicas también, las empresas, usen esos canales. Y hay que entender por qué. Es que las personas jurídicas no pueden caminar e ir al banco. Son personas naturales las que hacen esos trámites. O sea, y si las personas jurídicas no entran también por los canales de pago electrónico, esas personas que trabajan en las personas jurídicas, valga la redundancia, tienen que ir a los bancos, es más cola, aglomeración, pérdida de tiempo, etcétera. Por lo tanto, también estamos nosotros monitoreando y compulsando al uso de esos canales de pago electrónico por las personas jurídicas, que al fin y al cabo son personas naturales las que hacen esa operación. Importante, si usted es inteligente, si usted es empresario, si es economista, si trabaja en la área de contabilidad, lo más inteligente es aprovechar esos canales electrónicos. Pero todo esto se ha hecho además en medio del comienzo de la tarea de ordenamiento, que ya tiene impacto también para la administración tributaria, como nos muestra este reporte de Santi Espíritu. Nuevas normativas legales como parte de la tarea de ordenamiento pone en práctica la Oficina Nacional de la Administración Tributaria en el país, en aras de que los contribuyentes declaren bien y en tiempo, como parte de la campaña de declaración jurada del Impuesto sobre los Ingresos Personales 2021, correspondiente al ejercicio fiscal 2020. En la provincia de Santi Espíritu se está puesto en marcha un sistema de trabajo donde facilita tanto a su personal como a los contribuyentes la agilización del trámite en la documentación fiscal. Ha sido una prioridad para la organización la capacitación de todos sus cuadros, funcionarios y trabajadores en general. Tiene un sistema de trabajo diseñado desde el Ministerio de Finanzas, la UNAD Central, la provincia y sus municipios, con una amplia interacción en función de que cada trabajador de la administración tributaria esté preparado. La campaña comienza oficialmente el próximo 28 de enero, aunque se aclara que antes de esta fecha pueden presentar su declaración jurada de ingresos personales quienes así lo deseen. Entre las particularidades, los trabajadores por cuenta propia que hayan permanecido suspendidos durante 6 meses o más están exentos a presentar la declaración jurada y especifica que para esta campaña se mantiene en el mismo modelo DJ08, el mínimo exento de 10.000 pesos, la escala progresiva y el porcentaje de gastos por grupos de actividades. Se mantiene la bonificación por pronto pago del 5% para los que presenten y paguen antes del 28 de febrero. La actual campaña busca facilitar la obtención del paquete fiscal desde el uso de la informatización, aplicando un beneficio del 3% para quienes lo hagan por las pasarelas electrónicas. Constituye una prioridad el uso de las redes sociales. Ya se lanzó la página web de nuestra Oficina Nacional, www.web.unad.cu, con una amplia interacción con nuestros contribuyentes, tanto de información y de servicios a prestar.
La ONA en el territorio hace un llamado a sus contribuyentes para que declaren y paguen en el tiempo establecido, en función de poder cubrir los gastos del presupuesto. Desde Santi Espíritu, son Marcos Cejas Becker, especial para la Mesa Redonda. Este miércoles en la Mesa Redonda, preguntas y respuestas sobre los tributos. Directivos de la ONAT responderán este miércoles a las opiniones y preguntas de la población sobre temas relacionados con los tributos. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a las 7 pasado meridiano. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Antes, a las 10 de la mañana, habrá un foro digital sobre el tema en el sitio web Cuba Debate. Bueno, así que mañana estaremos de nuevo con este tema, pero en estos minutos finales quiero hablar de lo que va a pasar a lo largo del 2021. ¿Qué impacto tiene la tarea de ordenamiento en los tributos en el país? ¿Cuáles son las modificaciones que están transcurriendo? Me gustaría que Joandra, vicejefa de primera de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, nos ilustrara al respecto. Sí, cómo no, Randy. Buenas noches y buenas noches para todos los televidentes y radioyentes y como siempre agradeciendo la posibilidad de poder informar y que nuestro pueblo gane un poco más de cultura tributaria con nuestras intervenciones en la Mesa Redonda. Nosotros cuando preparábamos la Mesa Redonda decíamos, bueno, ¿y de qué forma lo vamos a hacer? Porque es muy difícil explicarle a la población el proceso de declaración jurada de este año, que es la liquidación del año pasado, como explicaba la vicejefa Belkis Espino, y explicarle el impacto del ordenamiento en este mismo sector. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, porque realmente, aunque se ha explicado ya en otras mesas redondas, continúan las consultas de nuestros contribuyentes y vamos a tratar de hacerlo en este espacio que nos queda. Primero, con relación a los que estábamos hablando que declaran hoy el impuesto sobre ingresos personales, que estamos hablando de los trabajadores por cuenta propia, los artistas y los comunicadores sociales. Vamos a hablar primero de este pequeño sector. Primero, explicar que el ordenamiento no genera un incremento en los impuestos. Y creo que se ha repetido tanto en la intervención de la jefa de la ONA como en la intervención de la vicejefa Belkis. Sí incide en una reducción de la carga impositiva. ¿Y por qué decimos esto? Porque se habla de dos elementos fundamentales. Primero, el incremento del mínimo exento. Incremento del mínimo exento que ahora se corresponde con un importe de 39.120 pesos anuales, que anteriormente este sector del que estamos hablando, este pequeño, ¿no? Del que estamos hablando, correspondía a 10.000 pesos, pero existían otros mínimos exentos. Teníamos el mínimo exento del sector agropecuario, que es 10.500. Teníamos el mínimo exento que corresponde cuando se hacía el cálculo del impuesto sobre utilidades de los cooperativistas, que se correspondía con 12.000 pesos. Y todo este mínimo exento ahora queda para todos. Se establece un mínimo exento general, que son los 39.120 incluso. Incluye también el de los trabajadores asalariados. ¿Por qué? Porque cuando explicamos los trabajadores asalariados y explicamos el impuesto sobre ingresos personales, hablamos de un mínimo exento que a lo mejor no se asocia porque siempre lo hablamos de forma mensual y decimos que son 3.260 pesos. Pero cuando usted multiplica esos 3.260 pesos por los 12 meses, también le va a dar los 39.120, que es el mínimo exento que se generaliza. Eso por una parte, y por otra parte, porque se logra el reconocimiento, se establece el reconocimiento del 100% de los gastos. Nosotros decimos... Antes había adecuaciones 70, 60... Antes era por actividad. Primero había un por ciento, que era el 10% de carácter general, y según la actividad oscilaba hasta el 70%, que era el más alto en el caso de los productores agropecuarios. Pero... Este reconocimiento de los gastos también lleva implícito la justificación del 80%, también como una medida de control. Cuando usted asocia el mínimo exento y el porciento de gasto, lógicamente eso lleva una reducción de la carga impositiva. ¿Qué pasa con este sector? Nosotros decimos, esto va a tener efecto en el 2022, pero ¿por qué en el 2022? Porque es la declaración jurada que se presenta en el 2022, pero realmente tiene efecto ya en este momento. Lo que pasa este año. De todo este año por los ingresos y los gastos que se generan precisamente en el año 2021. Cuando usted se descuenta eso, la declaración jurada va a seguir siendo la misma, cambia el mínimo exento, cambian los gastos, y este sector de contribuyente pasaría a la escala progresiva, que se mantiene la escala progresiva que está dispuesta en la ley 113, que empieza con una primera escala hasta 10.000 pesos y que empieza a gravarse a partir de un tipo impositivo del 15% hasta que llega a la última escala, que es superior a los 50.000 pesos, que grava entonces al 50%, que el tipo impositivo es el 50%. Hasta ahí ese sector.
Y entonces hablamos de los productores agropecuarios. Cuando hablamos que también están presentando declaración jurada, deben presentar declaración jurada los usufructuarios de tierras agropecuarias estatales, los propietarios de ganado sin tierra, los propietarios de tierras agrícolas. Este sector de contribuyente que explicamos en la mesa redonda del año pasado, que había tenido también un beneficio en la ley del presupuesto, que Belkis lo explicó también, que se mantiene este año, que es que mantienen una escala, que no mantienen la escala progresiva, sino una escala fija, un tipo impositivo fijo que se corresponde con el 5%, también tiene estos mismos beneficios, es decir, que mantienen, entonces tendrían para el año próximo un mínimo exento de 39.120 pesos y los gastos también tienen derecho a descontarse hasta el 100% de sus gastos. Pero dentro del sector agropecuario tenemos un sector que es el sector cañero. El sector cañero siempre ha tenido un ciclo para la presentación de la DJ diferente al sector de los productores agropecuarios. Nosotros decimos sector agropecuario y sector cañero para poder diferenciarlo. Claro. En el caso del sector cañero, siempre ha declarado a partir del 1 de julio, del 1 de julio hasta el 30 de octubre, hasta el 31 de octubre. Y como explicaba Belkis, igual tiene derecho a la bonificación, pero en el caso del sector cañero tenemos una diferencia y sí impacta el ordenamiento en este año. ¿Por qué? Porque la presentación que se va a hacer en este año, que empezaría a partir del 1 de julio, sí va a tomar en consideración el mínimo exento que estamos hablando de 39.120. Y no de 10.000 como los que ahora el 28 de enero. ¿Y por qué la diferencia? Porque Belkis siempre hacía énfasis en que estamos hablando de la declaración jurada por los ingresos que se generaron en el año 2020. Pero en el caso del sector cañero, su año fiscal se corresponde a su ciclo productivo. Y el ciclo productivo de la caña empieza el 1 de julio y termina el 30 de junio. Por tanto, tendría el sector cañero 6 meses en el que está el país. Estamos todos envueltos en la tarea de ordenamiento. Por tanto, sí le corresponde al sector cañero y se especifica con mayor claridad en la Ley 137 del presupuesto del Estado la forma en que se va a declarar por el sector cañero. Y por último, nos faltaría hablar en esta parte del impuesto sobre ingresos personales del personal que labora en sucursales extranjeras, el personal contratado por agencias empleadoras o entidades autorizadas que laboran en sucursales extranjeras. Este sector que también declara en este proceso, y por eso estamos mencionando todos los sectores que declaran ingresos personales, este sector también tiene una novedad, mantienen sus pagos trimestrales del 5%, y también mantienen la aplicación de la escala progresiva que está dispuesta en la Ley 113, con la novedad que al ser también trabajadores asalariados, trabajadores que también cobran un salario que también fue parte de la reforma salarial, por ese salario que obtienen también pagan el impuesto sobre ingresos personales y por tanto ya en ese momento se les deduce el mínimo exento a partir del cual comienzan a pagar los ingresos personales. Y tomando en consideración que las gratificaciones es adicional al salario que reciben, entonces estas gratificaciones sin deducción transitaría solamente con la deducción de los pagos trimestrales que realizan, transitaría a la escala progresiva que está dispuesta en la Ley 113 y se aplicaría, en el caso de las gratificaciones que se reciben en moneda libremente convertible, se aplicaría la tasa de cambio vigente. Esas son las principales adecuaciones con relación al impuesto sobre ingresos personales. Nosotros, Randy, queremos destacar primero que en el caso del impuesto sobre las ventas y los servicios que pagan los trabajadores por cuenta propia se mantiene el 10%, eso no tiene modificación tampoco. Y nosotros queríamos hablar sobre el impuesto sobre documentos. ¿Por qué el impuesto sobre documentos? El impuesto sobre documentos a veces pocas personas lo asocian con la ONA, porque el impuesto sobre documentos se paga a través de sellos del timbre. Entonces, a inicios del año se generó un poco de insatisfacción en la población porque cuando fueron a realizar determinados trámites no encontraban los sellos del timbre. Los sellos del timbre se vendían en las oficinas bancarias y en las oficinas de correos de Cuba. En las oficinas de correos de Cuba los sellos en moneda nacional de las denominaciones de 5, 20 y 40 y 10. Y en las oficinas bancarias los sellos en CUC. Al iniciarse el ordenamiento, evidentemente los sellos en CUC se dejaron de vender en las oficinas bancarias y todos los sellos se empezaron a vender en correos de Cuba. ¿Cuál es la diferencia? Que entonces se emitieron sellos de alta denominación, de otras denominaciones que son de 125 pesos, de 50, de 125, de 500 y de 1.000 pesos. Y entonces se generó otra duda, eso se empezó a vender en las unidades de correo, esas unidades de correo
Primero se hizo en los cabeceras, hoy Correo ha logrado extenderlo a todas sus unidades de correo en todas las provincias y ahí se pueden adquirir todos los sellos, por lo menos en esta primera parte del año, porque posteriormente también puede generalizarse a los bancos cuando las condiciones lo permitan y eso sería un poco más adelante. Bueno, es parte de las informaciones que usted debe saber para lo que va a pasar en el 2021. Hay detalles, por supuesto, que estaremos abordando mañana a partir de las opiniones, de las preguntas que ustedes nos hagan llegar a nuestro correo electrónico, en el foro debate en la mañana en Cuba Debate y lo que recibamos también a través de nuestro correo electrónico. Así que gracias a ustedes por la información que nos han dado esta tarde y nos vemos mañana en una nueva mesa redonda hablando sobre los tributos. Muy buenas noches.